Jay Sanz y les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy estoy particularmente emocionada porque hoy es 23 de abril y es el día del libro. Y es un día, la verdad, no muy bonito, de hecho por eso tengo poca luz, porque está lloviendo, hace mucho frío, pero se me ocurrió como un modo agradable de celebrar este 23 de abril con ustedes, haciendo una lista de los 10 libros de la literatura universal que considero todos deberían de leer. Esta es una lista que me costó muchísimo trabajo porque al haber leído tanto, la verdad es que elegir solo 10 títulos me resultó un poco complicado porque yo quería incluirlos todos, pero bueno, en algún otro video haré la lista más larga. Por el momento solamente podía incluir 10 para no extenderme tanto en este video. Esta lista no tiene que ver con los libros que yo considero los mejores libros de la literatura universal. Básicamente son los 10 libros que a mi parecer son muy buenos, son parte de nuestra historia, son parte de la literatura universal, pero también son parte de un contexto literario en el que sin ellos las novelas actuales no tendrían mucho sentido, no habrían nacido, no habrían surgido de la misma manera. Entonces, esto es una lista muy personal. Ustedes me pueden recomendar títulos de literatura universal que quieran agregar a esta lista, probablemente no los he leído. Y también me gustaría saber si alguno de los libros que les voy a recomendar, ustedes ya los leyeron, y si ya los leyeron, que me dejaran sus comentarios. Y si no los han leído, por supuesto, los invito a que los consigan y se creen ustedes su propia opinión de estos títulos. Voy a comenzar con el libro del Conde de Montecristo. Yo ya hice un video hablando de ese libro porque es mi libro favorito, se los dejaré por aquí. Aquí donde brilla este foto, por ahí. Ahí denle clic y van a poder ver el video más a profundidad hablando de la historia. Pero este libro fue escrito por Alejandro Dumas. Alejandro Dumas nació en el año de 1802 y la obra del Conde de Montecristo fue publicada en 1845. Esta está obviamente en primer lugar de mi lista porque considero que es una historia muy completa y creo que abarca una historia muy interesante sobre un personaje muy complejo que es un personaje llamado Edmundo Dantes. Este personaje va a lo largo de toda la historia, va a madurar, se va a ver obligado a vivir experiencias quizás no tan agradables, pero todo esto con un propósito, y es el poderse, poder crecer y encontrar los elementos suficientes para poder destruir a las personas que destruyen su vida, pero de un modo bastante interesante. No es la típica historia de venganza, créanme, es una historia mucho más compleja que eso, y también hay versiones cinematográficas. Y bueno, aquí les dejaré por aquí los nombres y los años de las películas, por si no quieren leer el libro, bueno, por lo menos hay bastantes versiones cinematográficas que podrían encontrar. Bueno, si no sabían, Alejandro Dumas es famoso no nada más por esta obra del Conde de Montecristo, también tiene una trilogía, bueno, tiene varias obras, pero tiene una trilogía muy muy famosa que se llama la trilogía de D'Artagnan, y son 3 novelas que son Los Tres Mosqueteros, 20 años después, y El Vizconde de Bragelonne. Estas novelas también son muy interesantes y el personaje principal obviamente es D'Artagnan. Entonces, si ya leyeron estos libros o han visto películas sobre ellas o al respecto, bueno, déjenme su opinión porque a mí me encanta ese autor, es mi escritor favorito, entonces me gustaría mucho platicar con ustedes al respecto. La segunda novela que voy a recomendar es Los Miserables de Víctor Hugo. Víctor Hugo tiene, aparte de Los Miserables, otra novela llamada Nuestra Señora de París. Quizás la conozcan o la ubiquen no por el título, sino por la adaptación cinematográfica que hizo Disney de El Jorobado de Notre Dame. Este personaje aparece en la novela de Nuestra Señora de París. La novela es mucho más cruel y mucho más compleja de lo que Disney planteó, pero también contemplemos lo que Víctor Hugo vivía en una época de transición en Francia, en donde la sociedad pues no era muy agradable y era un poco violenta. Entonces, Los Miserables, Víctor Hugo nació en el año de 1876 y la obra de Los Miserables, Víctor Hugo murió en el año 1876, me confundí. Aquí pondré la fecha en la que nació. Los Miserables se publicaron en 1862. Estoy dando los años para que vean más o menos cuán antiguas son las obras. Y Los Miserables es una historia muy larga, porque es un
libro muy grueso, pero créanme que cada personaje tiene su complejidad y conforme vas leyendo la novela te vas identificando con alguno de los personajes cada vez más, y también es una novela que, si bien no es muy precisa históricamente, nos permite conocer un poco de la historia de Francia, cómo se vivía en ese periodo y también ver un poquito de la sociedad pobre de esa época, porque obviamente los personajes principales no vivían la gran vida. La tercera novela que voy a incluir en esta lista es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Jane Austen nació en 1775 y Orgullo y Prejuicio se publicó en el año de 1813. Esta escritora ya también ya hice, aquí les dejo, aquí denle clic, ahí ya hice un video en el que hablo propiamente de toda la saga de libros de Jane Austen. Si van a ese video podrán darse cuenta de que para mí es una de las mejores escritoras que han existido, y todas sus obras para mí tienen un algo particular que hace que te atrape la literatura desde el principio. Cada página es muy interesante y además es muy romántico leer cómo funcionaba la sociedad en ese tiempo, y siempre es interesante saber cómo era el pasado, y el pasado de Jane Austen era muy padre. Y la obra de Orgullo y Prejuicio básicamente no es mi favorita de Jane Austen, pero sí es la más conocida y es la que más traducciones tiene en otros idiomas. Y pues aquí les dejaré las películas que se han hecho sobre Orgullo y Prejuicio, y pues eso hace que la obra obviamente sea mucho más famosa. Básicamente por eso la recomiendo. En el cuarto lugar, aunque lo hubiera puesto en el principio porque considero que es una obra muy importante, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra nació en el año de 1547 y El Quijote de la Mancha se publicó en el año de 1605. Esta obra es un parteaguas para todas las novelas contemporáneas e incluso de las novelas que ya les acabo de mencionar anteriormente. Miguel de Cervantes Saavedra es uno de los escritores más famosos, no por cualquier cosa, sino porque su novela es sumamente compleja, y creo que es de suma importancia que se lea. No voy a decir mucho de qué trata la historia porque creo que todos conocemos la historia del Quijote. Algún día haré un video específico sobre la obra, pero básicamente habla de un hidalgo llamado Alonso Quijana, que se hace llamar Don Quijote, que es tan fanático de la literatura, le encanta leer tanto, sobre todo literatura que tiene que ver con los caballeros, que en algún momento pierde la noción de la realidad y se cree un caballero, y entonces quiere vivir una serie de aventuras. Entonces, la novela sí empieza y es muy bella, y la verdad es que se la recomiendo ampliamente. No es fácil de leer, la verdad es que es una novela bastante complicada, tampoco a mí me tomó 2 días leerla, sí toma su tiempo, y la verdad es que esa novela tiene que llamarte. Si les llama la atención, cómprenlo, y aunque no lo lean, aunque lo tengan en su librero, déjenlo ahí. En algún momento les va a guiñar el ojo y ustedes van a encontrar ese momento para leerla. Otro libro que quiero recomendarles es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Oscar Wilde nació en 1854 y la obra se publicó en 1890. El retrato de Dorian Gray es una novela muy pequeña, no es nada complicada de leer, pero el personaje principal pasa también por un proceso de transición en el que en algún punto tiene tanta vanidad que se obsesiona tanto con su apariencia y con lo que la gente dice que él vale por su apariencia, que en algún momento deja de envejecer y se queda joven y hermoso por muchos años. Entonces, esa es como la trama de la historia, y a partir de cada página Oscar Wilde te envuelve en este misterio y en este horror en algún momento de lo que es vivir joven eternamente. Entonces, es una historia bastante interesante. Oscar Wilde es muy bueno escribiendo, muy bueno narrando, entonces es otro que se los recomiendo. Otra obra que les quiero recomendar, que no es como tal una novela, es más bien una obra, es Hamlet de William Shakespeare. William Shakespeare nació en el año de 1564, era contemporáneo de Cervantes, y Hamlet se publica en 1603. ¿Por qué elegí esta obra y no Romeo y Julieta? Romeo y Julieta creo que es una obra, pues, padre, porque es la más famosa, pero no creo que sea la más compleja ni la más interesante de William Shakespeare, a mi parecer. A mí Hamlet es la que más me ha impresionado, es la que más me tenía impactada con los diálogos, con la trama. Es una historia que a mí en lo personal me impacta y me llama mucho más que Romeo y Julieta. Entonces, a mi parecer, Hamlet es como una de las
Dostoyevsky es ruso, fue ruso. Él nació en 1821 y la obra de Crimen y Castigo se publicó en 1866. Esta obra, hola pequeño, me vino a visitar. Fyodor Dostoyevsky fue ruso y una de sus obras más importantes es Crimen y Castigo. Crimen y Castigo ha sido una historia que ha sido fuente de inspiración de muchísimas historias más, de muchísimas películas, y tiene una trama bastante compleja también. Sé que digo mucho la palabra compleja, pero es que así es. Es una historia en donde, como dice el título, hay crimen, pero sobre todo hay misterio, porque lo interesante es ver cómo van evolucionando los personajes de acuerdo al paso del tiempo, a la culpa y a cómo reacciona el ser humano cuando ha cometido un crimen. Básicamente esa es la trama, es muy interesante, es mucho más compleja que eso, pero bueno, algún día hablaré a fondo de Crimen y Castigo específicamente. Otras novelas que no es una sola, son en realidad 3, pero nada más las voy a mencionar, ya luego haré un video hablando de las 3 obras porque se me hacen muy bonitas. Es Jane Eyre, Agnes Grey y Cumbres Borrascosas de las hermanas Bronte. Jane Eyre la escribió Charlotte Bronte, Agnes Grey está Anne Bronte y Cumbres Borrascosas la escribió Emily Bronte. Ellas fueron hermanas y como mujeres adelantadas a su época, ellas deseaban escribir y obviamente ser escritoras, pero para poder publicar sus novelas tenían que utilizar seudónimos masculinos. De hecho, hay algunos libros, probablemente entre las casas de los ricos, primeras ediciones donde estaban publicados con los seudónimos masculinos de ellas. Ellas fueron unas hermanas muy adelantadas a su época. La obra más famosa y quizás la más sonada es Cumbres Borrascosas de Emily. De hecho, es considerada de las 3 hermanas la que tenía como el estilo de escritura más interesante, pero las 3 obras son muy buenas. A mí me gustaron mucho leerlas, luego ya les hablaré propiamente de la historia de cada una para no extenderme en este. Otro libro que considero que ya sería el 9º, que considero importante en la literatura universal es Frankenstein de Mary Shelley. Ese libro a mí me dejó bastante impactada cuando lo leí, porque yo toda mi infancia, antes de leer la novela, yo había creído que Frankenstein era el nombre de la criatura que construye, que crea Víctor. Cuando leí la novela me di cuenta de que, bueno, las versiones cinematográficas viejas no eran muy cercanas ni muy apegadas a la novela, porque en realidad Frankenstein, el título tiene que ver con Víctor Frankenstein, el protagonista, porque el monstruo, o sea, el verdadero monstruo en la novela es Víctor. Víctor es quien enloquece, quien tiene esta obsesión por la vida y por la muerte. Entonces, la criatura que crea es en realidad el producto de la monstruosidad de Víctor, porque en realidad la criatura en la novela cuando nace, cuando vive, pues en realidad es como un niño. Él no entiende qué está ocurriendo y él no se sabe feo, él no se entiende que él esté mal. En realidad él piensa que las cosas están bien, en realidad no es, probablemente ni siquiera piensa. Es la misma sociedad la que lo juzga, la misma sociedad la que lo ve mal, y es el mismo Víctor el que lo rechaza, siendo su creación. Entonces, eso es lo interesante de la novela de Mary Shelley, también otra mujer muy adelantada a su época. Ella nació en 1797 y la obra de Frankenstein se publicó en 1818. Otra novela de la cual hablaré a profundidad después, también hay muchas versiones cinematográficas de ella, pero definitivamente deben de conseguirla, es una de las mejores obras que he leído. Y por último, voy a hablar de un libro nacional, porque yo soy mexicana, llamado Los de Abajo. Este libro fue escrito por Mariano Azuela, él nació en 1873 y la novela fue publicada en 1915. Esta novela es muy importante aquí como la literatura universal de México porque habla de un periodo histórico importante que es el periodo de la Revolución Mexicana. Entonces, históricamente es una novela que nos permite conocer cómo funcionó esa época, cómo vivieron los personajes durante esa época. Es un libro que se divide en 3 partes, es una novela chiquitita. Entonces, bueno, esa es mi recomendación de las novelas que espero por el Día del Libro. Yo les mando un beso y espero que me sigan en